Lo habíamos anunciado hace un ratito y ya está con nosotros. Le damos la bienvenida a Elena Obieta, infectóloga. Es un placer siempre tenerla con nosotros, Claro Dani, que sí, muy didáctica, Elena, para explicar la marcha de la pandemia y cómo cuidarnos, ¿no? Porque está brava la cosa, Elena, ¿no? Más allá de Sí, las restricciones y de todo lo que envuelve el DNU y las medidas del gobierno, la cuestión sanitaria está complicada. buen día, gracias por llamar. Para mí también es un placer estar con ustedes. Sí, por supuesto que está complicada la cosa y entiendo que esto es lo que motivó digamos, recalculando y decir, bueno, ¿dónde vamos a estar parados y cómo nos tenemos que comportar? Al menos por 10 días, 9 días, etcétera. Una cosa que quería aclarar recién cuando veía la previa y los controles, ese ómnibus blanco que decía de turismo privado o de poca gente, todas las ventanillas estaban cerradas. Sí, lo notamos en varios colectivos, ¿eh? Nuestros compañeros Sí, subieron a tal cual, varios. yo también. Sí. Estoy así como un poco obsesiva con ese tema. Entiendo que hace frío, o que llueve, pero bueno, a ver, si no está ventilado y estamos todos ahí recalentitos, es la incubadora ideal. Ahora, Elena, en teoría el objetivo de estas restricciones estrictas durante 9 días es descomprimir el colapso sanitario, ¿no? Que se liberen camas de No terapia solamente, intensiva. no solamente. En realidad, este confinamiento estricto, el impacto en el sistema de salud, sobre todo en las terapias y en las unidades críticas, que es lo que está más apretado y con poca posibilidad de movimiento, porque si tenés un paciente que está internado en la terapia ventilado, a ver, tenés que esperar que zafe y que pueda salir de la terapia, o bien se va a liberar ese respirador cuando lamentablemente ese paciente fallece. Entonces, el impacto en las unidades de terapia intensiva lo vamos a ver de acá a 3 semanas, Pero por eso, ¿por qué mínimo. el confinamiento es por 9 días, sino por mínimo 2 semanas? Esto se irá viendo, tampoco, digamos, se dijo que fueran a ser exclusivamente 9 días, pero el objetivo primordial es bajar la circulación viral. Ok. En tanto y cuanto vos tenés ahora menos circulación viral, tengamos en los próximos días menor circulación viral y en simultáneo se acelere el ritmo de vacunación y se testee más y se aísle a los sospechosos positivos y contactos estrechos, en esa circunstancia vamos a poder tener un impacto de bajar la circulación en la comunidad y medirlo en 3 semanas más. Esas son las partes que no se hacen, Elena, por eso estamos donde estamos, digamos. Tenemos un plan de vacunación lento, comparado con otros países, se compraron tarde y pocas vacunas por ahora. Tenemos las esperanzas que esto se agilice y que lleguen vacunas masivamente, pero el tema de los testeos es desde el primer día de la pandemia que Argentina fue uno de los países que menos testeó en el mundo. O sea, es un problema de la estrategia sanitaria, ¿eh? Se testea poco en la Sí, Argentina. no soy yo. No sé, Soy porque, yo claro. la persona que está en estrategias. Gracias a Dios, lo mío es estar en el No, pero hospital y una atender observación pacientes. respecto a eso, claro. La observación que yo puedo hacer es que en tanto y cuanto tengamos, según las jurisdicciones, entre un 30 y un 40% de positividad de los tests, estamos testeando entre 3 y 4 veces menos y tenemos entre 3 y 4 veces por lo menos más circulación viral de lo que querríamos. ¿Sí? Tenemos que llegar a estar por debajo de 10% de los testeos como Claro. para poder decir, bueno, estamos un poco mejor. Chicos, preguntas, ¿no? ¿Quién tenía? Sí, Sofi. Elena, a mí me gustaría consultarte por esto que se está viendo mismo en colegas que se fueron a vacunar al exterior. Ellos cuando se fueron del país se fueron con un PCR negativo. Sin embargo, cuando llegaron, se vacunaron y a los días les saltó que tiene un COVID positivo. ¿Qué pasa con la enfermedad cuando uno además se acaba de inyectar, que como mal se dice, la vacuna, que tiene como el virus apagado? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuántos días hay que esperar para hacer efecto? ¿Y es peligroso haberse vacunado sin saber que uno estaba contagiado? Muchas gracias por la pregunta. Así decidas ir a vacunarte a Marte o al centro de salud que tenés al lado de tu casa, si vos fuiste contacto estrecho o tenés una sospechita porque tuviste dolor de garganta, ¿sí? No tenés que ir a vacunarte porque tendrías que descartar que no estés incubando la enfermedad, ¿sí? Y además podés estar transmitiéndolo, con lo cual serías un riesgo para la vacunadora, para los que están en la cola contigo, etcétera. Entonces tenés que quedarte en aislamiento 14 días. Dicho esto, ¿sí?
Ninguna vacuna es 100% eficaz en lo inmediato, porque de hecho se llama inmunización pasiva. Vos te inyectás cualquier tipo de vacuna, sea virus inactivado, sea por vectores virales, sean las de ARN mensajero, cualquiera de ellas, cuando vos te la inyectás, es para que tu cuerpo trabaje y fabrique los anticuerpos. Eso lleva un tiempo, de mínimas 14 días. Entonces, si yo hoy me expuse y me toca el turno mañana, no lo registro siquiera, ¿sí? En 5 o 6 días, 7, puede que empiece con síntomas y todavía la vacuna no me va a proteger, porque todavía no le di tiempo a mi cuerpo a fabricar esos anticuerpos neutralizantes, protectores, los llamemos como queramos. Dicho esto, ¿hay algún riesgo de vacunarme si yo estoy incubando la enfermedad? No, la respuesta es no, no te va a ir peor de lo que te iba a ir según te tocara en suerte en el bolillero del destino. Claro. No sé si te contesté. Sí, sí, volvemos a lo muy de clara. siempre, Elena, lo que venimos diciendo con Daniel desde temprano. Siempre la respuesta es la vacuna. No, la por vacuna supuesto. sí a todo. Pero no la única, No, la por única, supuesto, acordémonos por de supuesto. esto, porque si estamos ahí esperando que vengan las vacunas y en el No. mientras, como no viene la vacuna y bueno, no puedo hacer nada, no, eso sería Digo un que error. nunca se duda. Cuando está la vacuna adelante, tomá la vacuna, la oportunidad. La que te o sea, toque, la que te y toque. la que te toque, no Exacto. empecemos a decir yo quiero tal o cual Exacto. marca, porque me parece que es mejor. Elena, ¿cuál es la realidad en... Un gusto saludarte, Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cuál es la realidad en los hospitales? En donde vos trabajás, ¿cómo está la terapia intensiva? ¿Cómo está el personal de salud? A ver, yo en este momento todo mi servicio fue descentralizado y estamos atendiendo exclusivamente en el Hospital de Boulogne, donde tenemos una pequeña, digamos, terapia intensiva, un shock room COVID, como para esperar la posibilidad del traslado del paciente a la terapia intensiva. En el sistema público de salud en San Isidro, que es donde yo trabajo, pero también conozco la situación del sistema privado por colegas que trabajan allí. Obviamente el sistema de salud está al borde de su capacidad de atención. Y cómo está el personal de salud, no solamente está cansado físicamente por falta de sueño, por guardias, por horas de trabajo, porque en el medio también tenés que estudiar, tenés que completar montones de papeles, que forma parte de nuestro trabajo en este contexto. También hay un burnout emocional, psíquico, porque no es fácil para todos los compañeros que están en las guardias o en las terapias intensivas, ¿viste? Ver morir gente o pensar, este paciente yo lo interné ayer y hoy se murió, ¿qué pasó? Bueno, esta enfermedad es así de traicionera y nos tiene a todos, además de cansados, tristes y necesitando ver una luz al final del camino. Elena, te quiero preguntar, en la Argentina, más allá del plan de vacunación, que es lento, para la altura del año en que estamos, ya hay 2 millones de personas, un poquito más, que tienen las 2 dosis. La mayoría es personal sanitario, básicamente, y esenciales o adultos mayores. Y otro tanto, creo que cerca de 10 millones ya tienen una dosis. Te pregunto si dentro de las restricciones, la gente que tiene las 2 dosis, o los que tienen una dosis, podrían circular demostrando eso, digamos, como para no generar un encierro tan masivo. Una pregunta que se hace la gente, yo te la traslado. Pasaporte sanitario. Claro. Una especie Una como especie, pasaporte exactamente, sanitario claro. particular. Si ya tenés la vacuna, Te por lo voy a- menos podés salir a trabajar, y el que no la tiene, no, pero por lo menos no encerrás a todo el mundo. Lo que De pasa es momento que te esa cuento. gente está protegida, pero esa gente puede contagiarse y Hasta contagiar. ahí. Claro. Esa es la- Exactamente. Las vacunas han demostrado disminuir las enfermedades graves por COVID, las internaciones por COVID y las muertes por COVID. Claro. No han demostrado la posibilidad de que yo, aún con mis 2 dosis puestas, no pueda adquirir, ejemplo, una cepa Manaos, que tenemos Claro. muchas circulando en este momento, y lo pueda aportar en la nariz o en la garganta y ser transmisora de ella a una persona que no tiene las vacunas. Entonces, yo por ahí la paso así, un poquito de mocos, le ha pasado a muchos colegas, un amigo Diego Varela de Santiago del Estero, el prestigioso doctor Eduardo López, que estando vacunados han tenido COVID, ¿sí? Es importante que que identifiquemos qué cepa adquirieron
seguramente no hacen ni hicieron afortunadamente ninguna forma grave, como digo, porque estaban vacunados, pero son agentes capaces de transmitirlo. Claro. Entonces tenemos que seguir cuidándonos. Yo entiendo por ahí el hartazgo de la gente, como dice Dani, tengo las 2 dosis, puedo salir. Mirá, por vos genial que tengas las 2 dosis, te vas a quedar en tu casa mucho más tranquilo, pero es un virus en donde la responsabilidad social, no solo la individual, cuenta mucho. No, bueno, lo que dio Elena es una respuesta médica, por supuesto, Claro. científica, y está muy bien, pero el sentido común La de la gente lo gente... pregunta, ¿eh? Claro, el sentido común de la gente se va a preguntar, si yo tengo la vacuna, ¿por qué me tengo que encerrar? Por el otro. Por el otro, exactamente. Exacto, por un tercero. Además lo ves, y fue una discusión, digamos, cuando al principio el CDC empezó a decir, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que la gente ahora ve que la gente no usa más barbijo, lo ven en la tele, bla, o cuando Anthony Fauci por el CDC salió a decir, bueno, el adulto mayor que tiene las dosis completas de vacuna puede en su casa dejar de usar barbijo y ver a sus nietos. Esta Claro. fue la recomendación. Pero si ese adulto mayor luego va a ir, por decir, a un evento religioso, tiene que usar barbijo, ¿sí? Ahora eso se está relajando más, ¿pero por qué? Porque hay mucha mayor cantidad de población vacunada, que no es nuestro caso desafortunadamente. Entonces, el impacto en la mitigación real de circulación de virus en la comunidad a partir de la vacunación lleva bastante más tiempo. Y todavía no nos podemos dar ese lujo. Perdón por lo autorreferencial, pero yo tengo mis 2 dosis de vacuna y hace más de un año que no le doy un beso en la mejilla a mi mamá, Claro. que tiene una. Elena, te interrumpimos un segundo porque tenemos una información de último momento, ya seguimos con vos. Dale. Bueno, esto lo acaban de informar, lamentablemente Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la ciudad, tiene coronavirus, lo acaba de tuitear, tuve síntomas, me hisopé y di positivo de COVID. Estoy aislado y con el seguimiento correspondiente. Acabamos de consultar a su gente de prensa, parece que el funcionario tiene dolor de cuerpo y dolor de cabeza y está aislado en su casa. Está aislado también de su familia, que por el momento ninguno de ellos presentó síntomas. Así que esperemos que se recupere prontamente y estaremos actualizando las novedades. Lo que por se suele supuesto. hacer en estos casos es rastrear ¿Con quién con estuvo? quién Los últimos estuvo. contactos, claro, sí, hay que Contactos hacerlo. estrechos. Hay que decirlo que ningún funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está vacunado. No. Según ellos mismos han tomado la decisión de dejar vacunarse cuando le corresponde según un grupo etario Sí. y no por ser esencial por ser funcionario. O sea, se desprende que Felipe Miguel, jefe de gabinete, no está vacunado. No está vacunado. Bueno, y se espera, como dijimos, el hisopado de la familia, porque en la ciudad siempre hisopan a todos los contactos estrechos del infectado, más allá de que presenten síntomas o no. Así que esperemos que no se hayan contagiado, por supuesto. Gracias, Ale. Volvemos con Elena Ubieta, que es médica infectóloga. Elena, una pregunta que se hace mucha gente, yo me la hago también, respecto a los chicos, ¿no? Cierran las plazas, los parques, los chicos tienen que quedarse, como nosotros, aislados, encerrados en sus casas. En el conurbano bonaerense, más del 70% de la gente es pobre. Las condiciones de vivienda para gran parte de la sociedad no son las mejores. Es decir, las condiciones habitacionales no garantizan un aislamiento o una condición de aislamiento sanitaria necesaria. ¿No es mejor tener a los chicos corriendo detrás de una pelota en un baldío, en una cancha de fútbol, que encerrados en una casa que no tiene las condiciones habitacionales correspondientes como para hacer un aislamiento? En términos teóricos, sí. Ahora, ¿cómo va ese niño a la cancha de fútbol? ¿Cómo las mamás o los papás están afuera de la cancha de fútbol tomando mate, charlando, sin distancia física, viendo cómo los niños juegan? Entonces, desafortunadamente, esto es como un perro salchicha que se quiere morder la cola, ¿viste? No podemos encontrar una salida más razonable y más viable. Yo podría decirte, los casos que hubo de niños en escuelas donde había presencialidad positivos, lo habían adquirido en la casa. El conviviente era el positivo que se lo transmitió al niño. ¿Se entiende? Sí. No del niño al personal no docente. O si había docentes o no docentes contagiados, era por todo lo que sucede en el periescuela.
¿sí? El transporte público, cómo lo que pasa es que se juntan las mamás mientras los chicos terminan de hacer la tarea o no sé qué, digamos, todas estas cosas que desafortunadamente en más de un año no pudimos resolver, al que pensar yo que se lo ponga, digamos, pero lo que quiero decir es, en todo lo que es el periescuela no se ha podido resolver y sabemos que es una fuente probable de contagio. Por otra parte, también permítanme decir, a mí me parecía una situación psicótica, y yo soy futbolera, hincha de San Lorenzo, me parecía una situación psicótica que hubiera fase 3 en algunos lugares o fase 2 en algunos sitios, sin presencialidad, cuando el cierre de la escuela tiene que ser lo último que ocurre y lo primero que se abra luego la escuela. El cierre de escuelas tiene que acompañar a la fase 1. No puede ser que tengamos 70% de niños pobres sin posibilidad de acceder no solamente a la escuela. Lo de la virtualidad hay que ver si la mamá tiene datos móviles y tiene 3 chicos y un celular, cómo hacen la tarea, pero que en el simultáneo hubiera fútbol. A ver, disparate. Sofi. Elena, a mí me gustaría consultarte por la variante India. ¿Por qué te consulto esto? En el día de ayer Brasil ya confirmó que lamentablemente la variante India ya llegó a su país. ¿A qué voy con esto? En Argentina uno no sabe qué cepa tuvo, qué variante tuvo. ¿Es importante saberlo esto para saber si la vacuna que me apliqué o la que me voy a aplicar hace efecto? ¿Vos estudiaste enfermedades infecciosas? No. Es genial la pregunta. Escúchame. Hoy está encendidísima. Muchas gracias, qué lindo, soy periodista. La tercera doctora, tercer profesional de salud que felicita a Sofi por su pregunta. Así que... Soy periodista y tengo muchas ganas de preguntar. Es eso. Escúchame, Sofi, esto es a diferencia del dengue, por ejemplo. Salgamos un instante del COVID. Viste que con dengue, si vos tuviste dengue por variante DEN 1, por ejemplo, en la epidemia 2009, y después vas a un lugar donde hay, Punta Cana, circulación de DEN 4, vos estás en mucho riesgo de tener una forma grave de dengue, ¿sí? Ahora, si tuviste DEN 1, nunca más vas a volver a tener DEN 1, que son como los hermanos de una familia, ¿sí? Con COVID no está demostrado aún, aprendemos todos los días, pero todavía no está demostrado ni parecería que si yo, por ejemplo, tuve COVID por cepa originaria Wuhan, ¿sí? Y después me pesco cepa Gran Bretaña, me va a ir peor. Esto no está demostrado, ¿sí? No parecería ser el caso. Primera parte de la pregunta que te contesto, o espero. Luego, respecto de las vacunas, sabemos que hay algunas cepas que tienen este escape inmunológico a determinadas vacunas. ¿Demostrado para cuáles? Cepa sudafricana con vacuna de AstraZeneca. Si vos tenés circulación predominante de cepa sudafricana, no deberías usar la vacuna de AstraZeneca, que no es nuestro caso. Perfecto. Lo aclaro, porque si no la gente empieza, entonces no quiero la de Astra, por la trombosis y por la sudafricana, no tiene nada que ver. ¿Sí? Dicho esto, si nosotros, por ejemplo, tenemos estas 4 cepas, por decirte, vos nombraste la de India, bla, 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 están estas 4 cepas circulantes. Y los paraguas de las vacunas, ¿sí? Son para esta y para esta, perdonen el gesto, pero bueno, para estas 2, pongamos, ¿sí? Y yo después amplío el paraguas, probablemente también cubra estas otras 2. ¿Cómo amplío el paraguas? Vacunando más gente. En algún momento quizás empecemos a pensar en 3 dosis o en hacer vacunas combinadas, digamos. Pero si yo amplío el paraguas, en vez de cubrir 2, termino cubriendo 4. Perfecto, sí, volvemos a lo mismo, a lo que estábamos hablando antes. Hay que vacunar para poder estar más protegidos. Más y más rápido, porque además, en tanto y cuanto tenemos circulación viral comunitaria, los virus tienden a mutar espontáneamente, ¿sí? A la hora de duplicarse, que forma parte de su ciclo vital, para fotocopiarse, en el apuro, uno de los números le sale chingado. Y estos son las bases que se van modificando. Una sola puede no representar ningún cambio, pero si cambia muchas, puede modificar su comportamiento biológico. Elena, estoy notando en muchos amigos o personas cercanas asmáticas que después de haber tenido coronavirus
tienen sintomatología que hacía mucho tiempo no tenían. Por ejemplo, mucha alergia durante la mañana, mucho dolor en la espalda, que está relacionado, me imagino, con el tema Con el pulmonar. COVID. Exacto. Lo más recomendable en ese caso es que ellos hagan un seguimiento con un neumonólogo, ¿no? El tema del asma, esto es un capítulo aparte. Inicialmente pensábamos que a los asmáticos les iba peor con COVID, no parecería. Lo que sí también post-COVID hay pacientes que empiezan, como vos decís, o bien si tenían un asma controlado ahora lo tienen peor, Exacto. o bien debutan con asma post-COVID cuando nunca antes lo habían tenido. Hay algunas estrategias de tratamiento, sería por ahí prudente que esa persona se haga una espirometría, que es un examen funcional respiratorio, que soplar en un tubito, es una cosa no invasiva, pero por supuesto consultar a sus médicos de cabecera y eventualmente ir a ver al neumonólogo. No en lo inmediato, si estuviste internado por neumonía por COVID, ¿sí? Y tuviste en la tomografía una neumonía bilateral por COVID, al día siguiente no te sirve. Quédate tranquilo en tu casa, haz ejercicios de rehabilitación respiratoria y después haces la consulta. Bien. Ale, ¿una pregunta más? No, la pregunta que te iba a hacer, Elena, soy Alejandro Casar, es, ¿hay alguna chance de que aparezca una cepa argentina del coronavirus? Si la dejamos circular, ¿por qué no? Claro. Te vuelvo a decir, los virus tienden espontáneamente a mutar. Si nosotros tuviéramos, volvemos a otra enfermedad infecciosa, al 100% de la población que vive con VIH, con HIV, en tratamiento, el tratamiento es eficaz y están todo el planeta, los 40 millones de personas o 40 y pico que tienen VIH, tienen el virus controlado, no vamos a tener cepas resistentes del VIH y se acabaría el VIH, ¿sí? Esto, pasado al COVID, es, si no hay virus circulando, no hay capacidad de que mute. Para que un virus mute tiene que pasar de persona a persona o de un animal a una persona, así estamos con los murciélagos. ¿Me explico? Sí. Clarísimo. Muy bien. clara, como siempre. Un placer hablar Bárbaro. con Elena, sos muy amable con nosotros, muy Gracias. didáctica como siempre, por eso te convocamos, porque nos explicás las cosas de una manera entendible. La gente Y- agradece que y baje al agradece. llano tanta información que a veces es tan difícil de comprender, Claro, te ¿no? satura tanta información Sí. y poderlo hablarlo en términos más claros ayuda un montón. Buen sábado. Igualmente a cuidarse y que los números no nos anestesien, porque atrás de esos 600, 700 muertos diarios hay historias, hay amores, así que cuidémonos. Falta menos, no sé si poco, pero menos. Menos seguro. Gracias, Elena. Elena. Después de los títulos, Sophie Kotler, ¿de qué nos vas a hablar? Vamos a hablar de Janina Maradona y de Leopoldo Luque, una vez más enfrentados. Ahora títulos, Dani, ¿no?